Hola, ¿cómo están? Enos de regreso aquí en Calladas, ¿no? Calladitas no. Ya estamos como para calladas, ¿no? Ya a esta altura ya somos calladas. Ya somos calladas. No, pero, ¿de qué vamos a hablar hoy, Eva? Pues mira, vamos a hablar, estamos en junio. Cierto, ya sé lo que vas a decir. Estamos en junio, es un mes maravilloso, es el mes de la libertad de expresión. ¿Te gusta? El mes en que festejamos a aquellos valientes que salen del closet, que retan a la comunidad, que retan los espacios, que se atreven. Hay aquellos seres libres que no se detienen. Sí, la diversidad, la libertad, la expresión de aquello que te hace feliz. Yo creo que es un tema importantísimo. Y rompamos el mito, por favor, de una vez por todas, de que se escoge ser hetero o gay. No escogemos nada en esta vida. Sam Harris habla de libre albedrío, inexistente. Inexistente. Con nuestros genes. No existe. ¿Ok? Sí, no existe. Pero bueno, yo creo que para muchos sigue siendo un tema que es difícil. ¿No? Aquí en México es un tema, no es fácil. Yo, ¿no? Que soy de Holanda, tampoco de repente es un tema fácil. Porque, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene hijos, yo creo que hay una perspectiva de proyecto. Hay expectativas. Hay expectativas, hay una anticipación de muchas veces lo que uno ha vivido. Lo que uno es, lo que uno ha vivido, cómo conformas la vida. Y nuestras propias necesidades, amiga. Necesitamos que nuestros hijos trabajen, sean exitosos, tengan buenas carreras, se casen, tengan hijos. Y estamos de repente viviendo en el siglo XXI, no de repente, pero viviendo en el siglo XXI. De repente no. Sí, no de repente parece que estamos así, before the common era. Donde calladitas no. ¿De verdad? Bueno, pero calladitas ¿en qué sentido? En nuestra sexualidad, en nuestra libertad, en nuestra posibilidad de decir no, sí, quiero, no quiero, y en la urgencia que tenemos. Y miren, yo vengo de una familia muy conservadora. Para mí tocar el tema de que mi hijo era gay fue un tema. Y mis papás no vivían, pero si hubieran vivido, mi mamá se hubiera escandalizado. Mira que tengo una paciente que su hijo acaba de salir del closet. Bueno, salió hace mucho, pero no frente a ella. Pero escucha la tragedia y de verdad me duele muchísimo por ella. Porque cuando habló de su hijo, me dijo, es un niño tonto que decidió que le gustan los hombres, ¿sí? Y no le voy a volver a hablar hasta que se le salgan esas ideas de la cabeza. Okay. Con decirte que siglo XXI, una mujer de 50 años, el chavo de 20, su mamá de 80, a lo mejor 70 altos, que le hizo intervención a su hija para que aceptara la homosexualidad de su nieto. La abuela más abierta. Me hiciste pensar en mi propia suegra. Cuando Saskia, mi hija, sale del closet, hicimos una reunión en la clase para poder hablar de esto y la verdad, todos los hermanos, los hermanos ya sabían, pero todos los tíos y las tías y los primos la verdad, en general, una maravillosa recepción, hasta uno de los tíos trajo un t-shirt, lindísimo, pero vamos, todos teníamos un poco como de cautela con la abuela, ¿no? Y la abuela me dio mucha risa porque la abrazó, le dijo, hija, yo te quiero, que no sé qué, no sé cuántos, y ven, y no, tú para mí eres mi favorita, te adoro, que no sé qué. Pasan los meses, y entonces Saskia le comenta que se va a casar, que ya le dio el anillo a Mariel y que se va a casar. Y la cara de mi suegra fue, ¿cómo? ¿Cómo que te vas a casar? Sí, abuela, pues acuérdate que Mariel y yo, que no sé qué. Lo interesante de esta reacción fue que lo había negado.
lo había evitado en su cabeza. No reaccionó mal, pero no se acordaba. ¿Que era gay? Que era gay. Entonces, es una mujer muy, muy decente, muy, la verdad, muy, muy formal en su quehacer. Pero fue un poco así como, a ver, aquí pasó algo que me rebasó. Y me di cuenta, digo, lo interesante de esto es que me di cuenta que una cosa es, ¿sí?, la presentación de la noticia y otra es la elaboración de la noticia. Es que no es fácil en muchas culturas y en muchos grupos sociales. Salir del closet es un tema. Y fue un tema para nosotros también. Daniel salió del closet, ¿sí? Y Daniel salió del closet tarde, ¿no? Tarde, a los 27 años, porque él no se aceptaba a sí mismo. Y es que eso es lo que a veces olvidamos, ¿no? Que la persona que sale del closet tiene un discurso interno donde se acepta a sí mismo como es o no se acepta a sí mismo como es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque venimos en una cultura donde mi mamá, cada vez que lo veía, le preguntaba, ¿ya tienes novia? O sea, y él se hartaba de la misma pregunta cada vez que mi mamá lo veía, ¿no? Hasta me dijo una vez, ya no quiero ir a Monterrey a ver a mi abuela porque me va a preguntar cuándo me caso o si ya tengo novia. Es muy curioso porque uno tiene, hablábamos de la intuición en otro momento, yo me acuerdo haber ido a Houston, nos reunimos todos porque Daniel estaba viviendo en Boston, Samuel estaba viviendo en Monterrey y Lana en México. ¿Tus hijos? Mis hijos, sí, estaban viviendo cada quien en otro lado y nos reunimos ahí y veo a mi hijo caminar y lo veo por atrás y digo, mi hijo es gay. Y digo, ¿por qué no me ha dicho? Y luego pienso, ¿por qué uno tendría que salir del closet? Bueno, eso es todo un tema. ¿Por qué? Que yo le decía eso a Daniel mucho. Por las expectativas. Yo Finalmente sé. hablaste de las expectativas y salirse de esas rutinas, de esos formalismos culturales, no es fácil. Sabes que yo me acuerdo, no sé, te acuerdas de Graciela, ¿no? Uh-huh. Nuestra maestra, hace 30 y tantos años que la tuvimos de maestra y me acuerdo que me dijo, no, las parejas homosexuales tienen que vivir con una pérdida, la pérdida de no poder tener hijos. Te lo está diciendo una eminencia, ¿no? Donde sabemos muchos que se había visto la homosexualidad como una perversión, como una enfermedad. Acuérdate que amigas nuestras, para entrar a nuestros institutos psicoanalíticos, tenían que mentir. No te estoy hablando de hace 50 años, te estoy hablando, ¿no? Vamos, en el 96, 97, que entramos a la Asociación Psicoanalítica. No es cierto. No, entramos con los Bleichmar. Pero nuestra amiga, que para entrar con los Bleichmar le pidieron que por favor no lo mencionara. ¿En serio? Sí, que no lo mencionara. Y bajo esas condiciones pudo ella entrar al APM. Con los Bleichmar. Y luego en el APM también había toda una política. Bueno, ahí sí súper. Mucha discriminación, mucho racismo, mucho, ¿sí? y es terrible que aún estas instituciones que se jactan de ser los que son, ¿no? Instituciones, los voceros de la salud mental, ¿no? Bueno, pues en el 78 o en el 79 lo sacaron como una enfermedad mental del DSM-3 en aquel entonces. Ahora, mira, es indudable que las personas homosexuales tienen una vida más difícil. Hay mucha discriminación, hay mucho rechazo, hay mucho racismo, hay mucha exclusión. Sí, yo sufrí por mi hijo. Yo lo lloré. Yo lloré porque él iba a sufrir. Amigos de él le voltearon la cara. Amigos de él cuando salió familiares no quisieron saber de él. Familiares, bueno, ni se diga. Pero amigos. Sí, o sea, perdón, pero eso no se hace.
Y eso no se hace porque no escogemos a quién amar. ¿Sí? Amamos, punto. Hasta uno con sus estupideces y sus errores también amas a la persona incorrecta. ¿Ok? Pero amar, ¿qué importancia que tiene que el sexo, no? Porque el sexo es vida privada. ¿Por qué nos metemos en la vida privada de las demás personas? ¿Por qué? ¿Por qué en la Grecia antigua los romanos podían tener sus fiestas y donde las relaciones homosexuales eran consensuadas, eran parte de la diversión, eran parte de la sociedad, eran parte del grupo? Nadie las veía mal. En los tiempos de la Biblia, tampoco. ¿Qué pasó? Todo por la prohibición de la procreación. Una pareja homosexual no puede procrear. Ya no estamos viviendo esa época. Ya se acabó esa época. Ya todos podemos procrear. Todos. Con nuestros óvulos, nuestros espermatozoides. Ya no tenemos que vivir esa pérdida. ¿Por qué tendríamos que vivir la pérdida? ¿Por qué tendría que ser un castigo querer al mismo sexo, amar al mismo sexo? No, definitivamente no, pero volvemos a lo mismo. Nosotras podemos, ¿no? Y yo creo que si pensamos muy en el fondo todo este, ¿no? Todo este ruido. Yo me acuerdo que mi hija, bueno, desde muy joven, mostró ciertos elementos, ciertas tendencias a la homosexualidad. Y yo me acuerdo de haber visto, pero no visto. ¿No? Porque además era así como, bueno, tenía novio y tenía un novio y además era de relaciones largas. Pues sí. Y de alguna manera había una parte en donde preferí no ver. Bueno, porque yo sí creo que si en esos momentos yo hubiera hecho esta conectividad con ella desde un lugar de aquí estamos y lo que tú decidas está bien. Vamos, porque no se dijo no está bien, porque éramos muy inclusivos, no había nada de eso. Pero hay algo que se juega cuando es el hijo propio. Definitivamente. Uno es mucho más liberal con el afuera. Bueno, uno es mucho más liberal con el afuera. Por supuesto, pero otra vez volvemos a las expectativas que tenemos en nuestros hijos. Estoy de acuerdo. ¿Y sabes a lo más grave que me parece? A la falta de aceptación de los hijos como son. ¿Cómo son? Sí. ¿Cómo son? No todos los hijos que tenemos son guapísimos, ni todos los hijos que tenemos son inteligentísimos, ni todos los hijos que tenemos son simpatiquísimos. Los hijos son algunos chaparros, unos gordos, unos flacos, unos guapos, unos tontos, unos listos, unos... No importa, son nuestros hijos. ¿Por qué no los podemos aceptar como son? Daniel peleaba mucho esto de la aceptación. La falta de aceptación social hacia las diferencias de los demás. Eso es lo que se juega en la homosexualidad. ¿Por qué? Porque es un tema. Yo me peleo mucho con eso, a lo mejor por eso hoy es mi pasión. Me peleo mucho con esto de salir del closet. ¿Sí? Y no te digo que no sufrí, que no lo padecí y que no lo viví como pobre mi hijo va a sufrir o pobre mi hijo está sufriendo, porque sufrió, los amigos le voltearon la cara, algunos dejaron de llevarse con él, sus novias, bueno, ni se diga, le mentaron la madre, cómo me mentiste y me engañaste. No hay una mentira. Empecemos por lo que Freud dijo, todos somos bisexuales. Nos escandalicemos o no del tema, es la biología de las personas, de los seres humanos y a lo mejor hasta de los animales. No, de los animales está súper investigado. Entonces nacemos bisexuales. Y en la adolescencia es el momento en donde experimentamos. ¿Tú pudiste experimentar en tu adolescencia? Yo no tuve opción, a mí ni se me cruzó por la cabeza que me podían gustar las mujeres. Pero de verdad ni se me cruzó. Digo, yo crecí en un Ámsterdam en los 70s, en donde creo que el movimiento gay, el movimiento de los derechos humanos, el movimiento de esta diferenciación estaba mucho más a flor de piel. Pero yo me acuerdo haber llegado a México y, no sé, entrados
entrados a 6, 7 años de casada, mi cuñado, uno de mis cuñados, salió del closet. Y salió del closet, muy interesante, salió del closet en Ámsterdam platicando con mi mamá. Oye, yo no sabía que tenías un cuñado gay. Él, él falleció de un infarto muy joven. Ok. Pero yo no lo conocí. Entonces. No lo conociste. Al buen Tonio tú no lo conociste. No. Pero yo me acuerdo que mis cuñados tenían expresiones como hay que quemarlo en leña verde. Entre el jijiji, jajaja, sí, mi suegro le quitó el habla. Y yo creo que mucho de esta influencia de esta nueva familia holandesa que se metió mi hermano, mi madre, sí, yo de alguna manera, él, el poder ir y venir de Ámsterdam, le hizo empezar a sentir toda esta libertad y al final del día lo expresó. Pero fue una catástrofe en la familia. Fue muy duro para esta familia mexicana el poder aceptar esta situación. Pues amiga, mi hijo salió del closet y dejó de ir a México. Pues ahí está. Dejó de venir a México. Él vivía en San Francisco. Bueno, él se fue a San Francisco para poder salir del closet. Ahí está, porque sentía que en ningún otro lugar podía salir del closet más que en San Francisco. Y además era el lugar. Era el lugar. Estamos hablando hace un buen de años, que habrán sido 15, 17. Él hubiera cumplido 43 ahorita y salió a los 27, 16 años. Oye, Eva, pero a ver, regresemos un poco a lo que contabas de tu paciente y esta discriminación o esta sensación de duelo tan brutal que está viviendo. Porque tú y yo podemos hablar de muchas cosas y a lo mejor de repente perdernos en este proceso que nosotras ya vivimos. Claro. Y que procesamos. Claro. Y que fue difícil a ratos y a otros ratos no tanto. Yo desde mi cultura, tú desde tu apertura, ¿sí? Desde el amor, siempre desde el amor. Pero a ver, concentrémonos tantito en esta parte en donde para muchas no está tan fácil. Y para muchas es una lucha, es un struggle, es una vergüenza, es una culpa. Yo creo que ella lo que sentía, mi paciente lo que sentía era vergüenza. Vergüenza. Vergüenza, y cuando ella te hablaba de este hijo era para decirte lo difícil que siempre había sido la relación con él. ¿Sí? Este hijo que siempre me dio problemas, este hijo tan difícil, este hijo que ahora me sale con esta tontería que le gustan los hombres, ¿sí? Este hijo que ya no quiero que sea mi hijo, ¿sí? Que lo voy a dejar porque así se cambió de país. Con su hijo chico dijo, yo ya no puedo, mis hijas están estudiando en México, en otra parte de México, Es de provincia, mi paciente, tengo que mencionar, es de provincia, es de un pueblo pequeño, viene de un grupo muy religioso, de familia de muchísimo abolengo, de mucho dinero, donde eso no está bien. Y eso no nada más no está bien, es culpa de la madre. Eso es todo un tema. Es culpa de la madre, ¿Cómo lo hiciste gay? Sí, ¿cómo lo histe gay? ¿No? Qué padre, qué bruto, qué poderosos, ¿no? Tenemos capacidad de hacer autistas a nuestros hijos. Tenemos capacidad de hacerlos gays. Es una cosa que esta psicología... Lo creemos, amiga. No, pero fue todo no es que nada más lo creemos. En los 70s, en los 80s, todos estos estudios que se hacían en los grandes psicólogos, que además eran hombres, ¿no? Pues la proyección era entre la maternidad fallida, en donde esto ocurría. Bueno, pero mira, esto genera un fenómeno, esto tiene repercusiones, yo creo que van muy lejos, ¿sí? Esta imposibilidad de decir soy gay o salir del closet repercute en muchos sentidos y en muchos niveles. Uno, chicos que se sienten tan rechazados, tan poco aceptados, se casan. Yo tuve un paciente gay que se casó.
por más que traté de llevarlo a pensar en su Con una mujer. homosexualidad, Con una mujer. Eso hay con que una aclararlo. mujer. Pero mira, es un paciente que fue mi alumno, después llegó a ser mi paciente muchos años y tardó muchísimo tiempo en poderme decir que había tenido experiencias homosexuales. Pero justamente pudo salir del closet conmigo gracias al libro que escribí sobre la otra vida de Daniel. Porque además en la portada hay una bandera gay y después de, te estoy diciendo, 5 años, ¿no? de estar conmigo, me dijo, es que Eva, no te he dicho algo, y la verdad es que cuando he estado muy borracho, cuando he estado muy tomado, he ido a los antros, a los bares gays, y he tenido relaciones clandestinas. ¿Ok? ¿Las has disfrutado? Le dije, ¿te gustaron? No, para nada, ni me acuerdo de nada. Él tenía que estar muy, muy, muy borracho para poder tener estas relaciones. Venía de una familia muy conservadora, muy, muy conservadora, donde todos creemos que su abuelo había sido gay de closet, su tío era gay de closet, y ahora su sobrino o su nieto estaba siendo gay de closet. Todos continuaron con la historia historia se familiar repetía. de casarse con una mujer. ¿Sí? Traté muchísimo de hablar con él sin lastimarlo, sin ofenderlo, sin empujarlo, sino diciéndole, atrevámonos, vete de aquí un rato, prueba. ¿Tenía hijos? No, era un chavo, tenía 30 y tantos años. Él ya se sentía viejo. Yo le decía que si había, por tanto miedo, venía de una escuela, había estudiado en una escuela muy religiosa, por tanto miedo de no poder salir del closet, tenía estas relaciones clandestinas, pero pues seguía teniendo novias y novias y novias. Todas lo terminaban, porque a él el sexo no le gustaba. No podía tener sexo con una mujer. Él decía que tampoco podía tener sexo con un hombre. Yo tenía mis dudas porque la vergüenza era tan grande de él y el dolor era tan fuerte que no podía ni admitírselo a él mismo que sí había tenido sexo. Pero no disfrutaba. Tenía que estar inconsciente para poderlo... Prefería ser, o sea, no prefería. Se había vuelto asexual. ¿Sí? Una renuncia a su sexualidad. A su identidad. Exactamente. Sí, sí. Entonces, vamos, es ahí donde cuando hablamos cuando podemos manifestar que algo así ocurre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las familias? ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con estos chicos y estas chicas? Porque creo que desde mi punto de vista sí hay diferencia en cómo sale una mujer y cómo sale un hombre. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la vida de las mujeres? En la vida de las mujeres, el afecto es manifestado desde un lugar distinto. Los hombres si yo ahorita me levanto y te empiezo a peinar, no pasa nada. Nadie va a decir, uy, ya viste. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Compañera? No, nuestra compañera. Teníamos una compañera en la carrera de psicología donde toda la clase, una le acariciaba el pelo a la otra y nosotros la veíamos y decíamos, qué buen pedo, ¿no? Eran pareja. Después fueron pareja, estaban casadas las dos en aquel entonces. Pero bueno, lo interesante de esto es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer como madre? Porque estamos hablándole, ¿no?, a ustedes, las madres, que están pasando por un momento, ¿no?, en donde ya lo saben inconscientemente, lo están viendo, no están seguras, pero no tienen como sus ideas. ¿Qué pasa con este silencio? ¿Qué pasa con estas mujeres? Y justo quiero regresar a esta parte en donde qué diferente es, ¿sí? La mujer yo creo que puede vivir toda su... ¿Más libre? Mucho más libre, porque puede vivir con una amiga durante toda la vida,
y hacemos como si nada pasara. Son dos amigas que nunca se casaron y no, se quedaron solteras y vivieron juntas toda la vida. Hay un libro maravilloso que se llama The Husband Wives. Y este autor habla, o autora no recuerdo, habla de cómo en los 1800, en los 1900, ¿no? Había toda una cultura en Estados Unidos en donde la mujer gay se hacía pasar por hombre. Bueno, pero se hacía pasar por hombre ¿cuántas totalmente. se disfrazaban y eran poetas, escritoras, artistas? Virginia Woolf, una de ellas, ¿no? Y lo interesante de este relato, de esta historia, de esta autora, es que relata que sí habían leyes que prohibían la homosexualidad. Entonces, cuando las mujeres esposas salían del closet. Cuando las mujeres esposas se enojaban con las mujeres esposos, las demandaban. ¿Cómo que las mujeres esposos? ¿No? Pues acuérdate que una de ellas se vestía de hombre y la otra se vestía de mujer, la otra se... Y entonces, para estar juntas, pero si había alguna bronca en la pareja... ¿Se demandaban a sí mismas? Bueno, la que era mujer podía demandar al otro y entonces decía, yo no sabía. Yo no sabía. Yo no sabía. Sí. Y entonces estas pobres mujeres, súper trágico, acababan en la cárcel. ¿Por qué? Porque habían engañado a la otra persona en relación a su identidad. Y entonces me parece como muy... Y hoy en día me parece que sigue siendo una parte interesante el ver cómo para los hombres de repente es mucho más difícil. Porque además viene acompañado de esta masculinidad que tienes que ejercer. Viene acompañado en que... ¿no? Tú tienes que cuidar a alguien. ¿Sí? Tu misión en la vida es cuidar a alguien. Pero las mujeres también, amiga. Sí, pero las mujeres se cuidan entre ellas. Lo que pasa es que a los hombres les encanta ver a dos mujeres de la mano. Bueno, la pornografía. Pues sí, la pornografía, y no podemos evitar esto, por eso es más aceptado, porque a los hombres no les causa ningún escándalo, pero no veas a dos hombres besándose porque es escandalosísimo. O sea, sí vivimos en una cultura así. Yo he tenido parejas gays en mi consultorio, de mujeres y también de hombres, y sí la dinámica es distinta. Es muy distinta. Pero qué dolor, o sea, qué dolor para estas mamás que de verdad piensan que es su culpa si su hijo es gay o es hetero. No tenemos la culpa. No hay culpas. Pero a veces las culpas son proyectadas, ¿no? También son proyectadas. Y entonces surge lo que pasó con tu paciente. Bueno, porque creen que lo pueden evitar. Es que de verdad hay un desconocimiento. Desde lo cultural, desde la literatura, cuando te están metiendo esta idea en la cabeza, que tú escoges a quién amar y a tu objeto de amor, que no es cierto, no hay una elección. Si no se el amor romántico, ¿no? Estuvo diseñado alrededor de los troubadours que venían y le cantaban a la... Por eso, pero es lo que te digo, o sea, si creces en una sociedad así, si creces en un grupo así, donde tú te sientes la responsable de que, es que estuviste muy cerca. Yo tengo un primo que es sumamente amanerado y es heterosexual. Y su hermano es sumamente masculino y es gay. ¿Ok? Todo el mundo pensaba que mi primito, el que es muy amanerado, iba a ser gay. Ya era el entendido. Y el otro no, porque se veía otra vez los estereotipos. O sea, alrededor de la sexualidad estamos llenos de estereotipos. Y esos estereotipos son los mismos que nos hacen sufrir muchísimo. Muchísimo, porque nos cuesta mucho trabajo aceptar a nuestros hijos con la elección de pareja que hacen. Pues que vas categorizando, ¿no? En estos pequeños encuadres en donde te sientes más a gusto. ¿En dónde me siento más a gusto? Bueno, me siento más a gusto que las cosas no se salgan de como yo las entiendo.
Bueno, pero además está el miedo, te sientes expuesta, te sientes, o sea, la gente te está mirando, ¿no? Y no se diga si es muy afeminado, o no se diga si es muy masculina la mujer, porque se sienten más expuestas. Y esto, mira, esta parte de la exposición yo creo que es un tema interesante, porque justo este fin de semana estaba hablando con amigos y amigas en relación a este tema, y no era lo mismo, ¿no? Hace 30 años en México, el poder manifestar estas parejas libremente. O sea, no. Hoy yo creo que hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Yo te digo que me atrevo a decir que aquí hay menos homofobia que en Estados Unidos. Estados Unidos, dependiendo del país, estado. Del estado, pero Estados Unidos está pero llena de religión. La religión es central en la política, ni en las vidas de las personas. Es central. Sí, la extrema derecha ahorita cristiana en Estados Unidos es todo un tema. Es un tema brutal. Pero ahí los matan, los linchan. Yo tengo un paciente que me encanta, que es muy afeminado, ¿no? Guapísimo, muy, muy femenino, y vive su sexualidad con mucha libertad, gracias a que su mamá lo aceptó desde el primer momento, ¿sí? Y salió del closet muy chico. Yo sí creo que la edad de salir del closet hace la diferencia. Yo creo que mientras más... ¿La diferencia de qué? De tu salud mental. Yo creo que mientras más chico lo puedas reconocer y lo puedas aceptar en ti mismo, porque esto tiene que ver con una aceptación tuya, pues más fácil te puede parecer el camino, ¿sí? Pero hay una relación, me parece, entre salir joven del closet y salir mucho más grande del closet con la falta de aceptación del grupo social al que pertenece. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Me acuerdo que mi hijo me dijo una vez, en Alemania nadie sale del closet. Nadie te pregunta si te gustan, si tienes novio, si no tienes novio. Tú llegas con tu pareja y lo presentas y tan. No tienes que decir nada. En Ámsterdam tampoco. Eso no quiere decir que en el resto de Holanda no sea así, porque también tenemos como este Bible Belt, y en Alemania igual, ¿no? Dependiendo de qué... Tú hace rato decías, ¿no? Cuanto más pequeña una sociedad y cuanto más religiosa, más difícil también es poder hablar de estas cosas, porque es otra vez la pertenencia, la sensación de pertenencia en general en nuestras vidas es importante. Claro, pero ¿sabes qué es más importante? La opinión que tienen tus papás de ti. Eso nos forma, eso nos pega, eso pone un sello en nosotros. Yo lo he confirmado, o sea, a todos los pacientes, y yo creo que tú lo has visto también, lo que más les importa es lo que piensan sus papás de ellos. Sí, yo tengo una paciente que la verdad, desde toda la vida, ¿no? Fue gay, toda la vida, de alguna manera, cuando se lo comenta a su familia, pues hay un rechazo bastante fuerte, pero llega un momento en donde un poco la condición, el arreglo no hablado, porque hay muchísimos arreglos y acuerdos no hablados, fue, ok, tú haces tu vida ya, pero aquí tienes otra clase de vida. ¿Sí? Aquí eres una más, cuando eres mujer, cuando traigas a la amiga, no quiero ninguna manifestación de afecto ni de, ¿no? Y cuando vayas a una boda de la familia, pues te vas con tu amiga, cuando vayas ¿no? Entonces, aquí como si nada. Lo que pasó con esta chica, y esta chica sigue siendo muy joven, pero era que entonces era como camaleónica. Llegaba a su casa y entonces actuaba como si en su casa era más mujer que mujer.
Le servía de comer a los hermanos, al papá, al abuelo, ¿no? Hacía como esta parte como de mujer, la caricatura de una niña, de una hija bien, ¿no? Bien criada. Pero afuera, ¿sí? En donde, vamos, tenía una vida totalmente gay, pero no la mezclaba. Y yo creo que eso es un gran error. Yo creo que eso es un error. Son formas de solucionar los problemas de la falta de aceptación de los padres. Sí, pero llega un padres. momento en donde esto se vuelve una situación muy compleja. Bueno, por supuesto, porque siempre hay terceros afectados. Porque una cosa es que tu paciente en su casa pueda hacer esto, pero ¿y cuando tiene pareja y no la puede llevar a su casa? O sea, ¿cómo se pueden sentir? Sí, mi hijo straight sí puede ir con su novia, pero tú que eres gay no puedes venir con tu novia. Sí, mi hijo straight sí puede darle la mano y sí le puede dar besos y la puede cachondear ahí delante. Pero ustedes son pareja gay, ustedes no pueden. ¿Pero por qué? No, ya. O sea, esos son los estándares donde vivimos. Y eso es lo que causa mucho dolor. Pero eso yo creo que es importantísimo, levantar la voz frente a situaciones así. Porque uno dice, bueno, parece ser que lo resolvió bien. Pero no lo resolvió bien porque llega un momento en donde sí, no hay un rompimiento de la posibilidad de libertad. ¿Sí? Porque te va restringiendo. Para hacer esta adaptación te va restringiendo. Estoy de acuerdo. Mira, yo creo que mi hijo, parte del suicidio, tuvo que ver con su homosexualidad. Con él, con su incapacidad de aceptarse gay. Él de verdad quería ser straight. Él de verdad quería ser parte del grupo. ¿Por qué? Porque venimos de una familia muy conservadora. Él estaba sufriendo. La que tuve que acercarme a él y con muchas dificultades de decirle, no te importe, ¿qué te importa lo que mi mamá diga? Tranquilo, no pasa nada, ella te va a seguir preguntando, tú dile, sí, ya tengo novia, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? No tienes que darle explicaciones. Pero vivimos en una sociedad donde tenemos que dar explicaciones, tenemos constantemente que dar explicaciones y además como justificar a nuestros hijos. ¿Sí? No, todo un tema. ¿No? Es que es gay, pero es que porque su papá los abandonó. Es que es gay porque su mamá estaba muy cercana. No. Lo mimaron mucho. Lo mimaron mucho. La mamá lo consintió mucho. Te digo, en este primo que tengo, que es muy amanerado, su mamá y él tenían una relación muy cercana, y él se vestía de niña siempre. Tenía una gran identificación con su mamá, ¿sí? Pero no era gay. No era su objeto sexual. Sí, era su objeto de identificación, porque son dos cosas diferentes. Muy distintas. ¿Ok? Entonces, ¿a quién le echaban la culpa de que se vestía como mujer? A la mamá. Tampoco. No, yo creo que, hemos hablado en otros programas de la proyección de culpa. Al final del día, esta proyección de culpa, la proyección del enojo, es una situación interna de uno no bien elaborado, no pensado, no metabolizado. Es que Y lo que hace uno es lo vomita hacia afuera, en la discriminación, en el racismo, en aquello que no entendemos. Eso lo queremos clasificar desde una autoridad. No soy yo. Esa no es de mi bando. Y me parece que hoy en día, esta situación de los bandos, que me parece que también ha llegado a ciertas extremidades y polémicas muy fuertes, tenemos que cuidarlo en todos los sentidos. Esta cultura de identidad. ¿A qué te refieres? No, me refiero a ¿En qué estás pensando? Estoy pensando en la parte en donde o eres palestino, o eres israelí, o eres homosexual, o eres heterosexual, o eres... Bueno. Me parece que de repente en esta diferenciación y en este agrupamiento, ahí van a surgir problemáticas. Yo creo que hay que tratar de no llevar el tema
a una diferenciación. Como tú bien dijiste hace rato, tratemos de ver al ser humano como quien es. Un ser que sabe, ¿no?, amar, que sabe respetar, que sabe hablar de sí mismo y no desde estas tinieblas. Pero otra vez, ¿cómo podemos hacerle para aceptar a nuestros hijos como son? ¿Cómo? Es tan difícil. ¿Qué hacemos con nuestras expectativas? ¿Qué hacemos con nuestros anhelos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Dónde lo ponemos? ¿En qué cajón lo ponemos? Bueno, son procesos Claro, adaptativos. Son procesos adaptativos, no lo esperabas, no esperabas que te pudiera pasar, te pasó. ¿Qué vas a hacer con ello? Esa es la pregunta. Otra vez, es que no es que nos pasó. No, sí nos pasó. Sí, pero no nos pasó. Bueno, estoy de acuerdo contigo, pero cuando tú estás hablando con una persona que no la está pudiendo tolerar, le está pasando. Pero eso le digo a esta mamá, ¿no? Cuando vino esta paciente que te digo que no lo aceptaba. Me decía, es que no quiero hablar con él. Uh-huh. Ya, está enterrado. Le está pasando algo. Está enterrado. Y yo le decía, pero hablemos de eso. No, estoy de acuerdo. ¿No? Hablemos. Entiendo que te sea muy doloroso. Entiendo que estabas esperando otra cosa. Entiendo que ha sido una relación muy difícil las que has vivido con tu hijo. Y a lo mejor la relación difícil que has tenido con tu hijo es porque él ha querido ser rebelde con su decisión de seguir con su vida sexual, la que él haya escogido. ¿No? Sí, yo sí creo que hay que informarse. La ignorancia es el peor enemigo del ser humano en general. Y yo, no sé, el consejo que daría es que si vienes de una cultura, vienes de un grupo en donde esto no es hablado, entonces infórmate, tú tienes, ¿no? Tú tienes la capacidad de informarte, de leer, de ir cambiando también tu sentir en relación a lo que está pasando y sobre todo anteponer la vida de tu hijo, anteponer la vida de... Y por favor, olvidemos un poco nuestras expectativas con nuestros hijos. Eso es importantísimo. ¿Okay? Dejemos de estigmatizarlos, dejemos de esperar ciertas cosas, que elijan lo que quieran ser y como quieran serlo. ¿Sí? Es muy difícil, sí. Es un trabajo constante, sí. ¿Se supera en algún momento? No sé. No lo sé. Cada quien lo vive de otra manera. Pero bueno, creo que vale la pena si en un momento dado, ¿no?, las que nos están escuchando quisieran literatura o quisieran hacernos alguna pregunta, aquí estamos. No se elige, se es.